Entonces, bueno, ¿hoy qué vamos a ver? Hoy vamos a ver, el otro día ya hablamos un poquito, hoy vamos a volver a ver posibles estilos de liderazgo, bueno, desde lo formal, desde los que de alguna manera ya están tipificados, pero también con nuestras propias palabras los que podamos identificar, ¿no? Vamos a analizar cuáles tienen que ver con nosotras, cuáles aplicamos en cada uno de los contextos, en cada uno de los momentos y siempre teniendo en cuenta qué estereotipos y sesgos de género nos pueden estar afectando, ya sea externamente porque otras personas los tengan hacia nuestro liderazgo o internamente porque seamos nosotras mismas las que tenemos, digamos, internamente estas creencias que pueden potenciarnos o que pueden limitarnos y que tienen que ver con, digamos, con el sistema sexogénero, ¿no? Con el hecho de ser mujer y lo que se concibe en nuestra cultura con ser mujer, ¿no? Vamos también a debatir qué serían para nosotras liderazgos feministas y liderazgo femenino o liderazgo masculino, ¿no? Y también, para terminar, me gustaría que debatiéramos cuáles son los retos, ¿no? Los obstáculos que estamos teniendo con respecto cada una a su liderazgo personal y político, ¿no? Y que estén relacionados con el hecho de ser mujer y que partan de alguna manera de este sistema androcéntrico y patriarcal en el que estamos todas, ¿no? Entonces, bueno, esta es la propuesta de trabajo para hoy. Entonces, para empezar, quería lanzarles la pregunta, ¿no? De estos liderazgos que les he puesto aquí en la presentación, me gustaría que tomaran papel y boli y que anotaran cuáles creen que están relacionados con ustedes, ¿no? Cuáles creen que son los que ustedes valoran más, los que ejercen, pueden ser varios, no tiene por qué ser uno, y si son varios, que puedan identificar un poquito en qué casos aplican más un tipo de liderazgo que otros o cuáles están aplicando o están trabajando a la vez, ¿no? Por un lado estaría el liderazgo transformacional, ¿no? Que busca inspirar, que es una persona visionaria, una persona motivadora, ¿no? Por otro lado, el transaccional, que está más estructurado y orientado a resultados y que se basa en recompensas y castigos hacia el personal con el que trabajamos. El liderazgo servicial, que está más centrado en las personas y prioriza el bienestar y el desarrollo de las personas del equipo. El autocrático, que es más directivo, más controlador, digamos más jerárquico verticalmente y toma decisiones sin consultar al resto del grupo, del equipo de trabajadores o trabajadoras. El democrático, que fomenta más la participación y el consenso entre las personas del equipo. El liberal, que ofrece libertad absoluta para que actúen las personas que integran la organización o el equipo, se mantiene al margen y no interviene y deja al equipo que trabaje libremente sin rendir cuentas. El burocrático, que se asegura que las personas a su cargo siguen al pie de la letra las reglas que están marcadas, teniendo instrucciones muy claras. Y el liderazgo natural, que es aquel liderazgo que no ha sido reconocido de manera oficial o formal, sino que ha sido elegido por un grupo o de repente se produce sin que esté necesariamente vinculado con un cargo en concreto, ¿no? O que no necesariamente tenga que ser dentro de las funciones del cargo que representan, ¿no? Entonces me gustaría que se tomaran como un par de minutitos para pensar esto y que tomaran nota y dejaríamos como que un poquito de tiempo para que 3 o 4 personas pudieran intervenir y pudieran contarnos cuáles son sus reflexiones con respecto a esto. Si alguien tiene alguna duda, puede comentarla, puede levantar la mano y plantearla o escribirla por el chat, como prefiera.
Me gustaría que empezaran a compartir sus reflexiones. ¿Están tímidas? Vale, en el chat están escribiendo. Mosov Kausai dice que es importante reconocernos a nosotras mismas el tipo de liderazgo que asumimos según las circunstancias y necesidades. Y muy importante esto, como yo apuntaba antes, que puede ser distinto el tipo de liderazgo que podemos aplicar en función de cada momento, ¿no? O en función de las situaciones o en función de los públicos con los que estamos trabajando o del objetivo, ¿no? Y plantea Mosov Kausai también que para ello es importante autoevaluarnos. Este taller también es parte de eso, ¿no? De poder hacer esa autoevaluación y de poder ir reflexionando, ¿no? Para tomar más conciencia de cuál es nuestra idea de nosotras mismas como líderes. Hola Magali, perfecto. Sí, buenos días con todos. En este caso yo he elegido el liderazgo democrático, donde me gusta yo, a mí, o sea, escuchar a mi grupo y todos debatir cuando tenemos algo, un tema que elegir o hacer. Siempre me gusta escuchar a todas los del equipo o del grupo que tenemos. Perfecto, Magali, gracias por compartir. ¿Vale? ¿Alguien más le gustaría participar? Bueno, pues vamos a ir hilándolo, que ahora también van a tener ocasión de comentarnos, con lo que podemos entender en un momento dado por liderazgo femenino y masculino. Sí que me gustaría que pudiéramos reflexionar también sobre esto, ¿no? Sobre qué consideramos el liderazgo femenino, qué consideramos liderazgo masculino y qué consideramos liderazgos feministas. ¿Y cuáles de estos se ejercen principalmente en sus municipios o en sus contextos o entidades? ¿Y cómo lo ejercen ustedes en su realidad diaria, ¿no? ¿Les gustaría aportar un poquito sobre esto? Como qué es para nosotras el liderazgo femenino, el liderazgo masculino, el liderazgo feminista o los liderazgos feministas y cuáles se están ejerciendo por parte de otras personas mayoritariamente y cuáles ejercen ustedes. Venga, que alguien se anime, que la semana, hace un mes estábamos muy animadas comentando, y yo sé que por aquí hay compañeras, está Modesta. Buenos días, ¿qué tal? Modesta les saluda. Hola Modesta, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, sí, justamente para comentar sobre qué es el liderazgo femenino, el liderazgo feminista, ¿no? Bueno, yo puedo entender de que el liderazgo femenino es cuando una mujer está bastante empoderada, cuando una mujer toma ese liderazgo, porque líder no solo significa ser el jefe o la jefa, sino líder es el quien hace, el quien dirige, el quien enseña, el quien aporta y el que siempre, ¿no? A sus, eh, a su equipo felicitar los logros en público y también reclamar internamente, porque dice el dicho que en público siempre tiene que ser los mejores elogios para las personas, porque de lo contrario, pues la estamos matando, ¿no? Eso es lo que puedo indicar sobre el liderazgo femenino, es el empoderamiento femenino, es el liderazgo, es todo concerniente a una mujer ya bastante desarrollada. El liderazgo feminista yo puedo entender como liderazgo feminista ya una mujer que sí cree ser líder, pero ya una mujer muy, muy eh, eh,
podríamos decirlo altanera, que muy soberbia, de que sí conoce, pero no es empática, no es solidaria, ¿no? Entonces, porque te está hablando de una feminista, entonces, cosa que nosotras no queremos ser ello, ¿no? Entonces, las perfeccionistas, ¿no? Se pueden considerar como liderazgo feminista, las que creen tener siempre la razón y no van pues más allá de esa verdad que ellos tienen. Y el liderazgo masculino es más el liderazgo de los varones, ¿no? De que sí hay muchos líderes a nivel mundial y la hacen bien. Eso es lo que puedo opinar respecto a estos 3 puntos, estimada. Perdón que estoy hablando sin micro. Me ha llamado muchísimo la atención la manera en que definías el liderazgo feminista, ¿no? Entonces, me gustaría si pudieras comentar un poquito más, porque comentabas alguien como que tiene la razón, como... Entonces, que comentaras un poquito más, de alguna manera, de dónde sale esta definición, ¿no? Que planteabas y ahora entramos a hablar un poquito más sobre esto. Bueno, básicamente yo lo indico, como decía al inicio, según mi percepción y mi conocimiento, feminista, ¿no? Entonces, feminista es ya ser como un machista, ¿no? Es una feminista, es alguien que ya no se cree, es buena, pero ya es muy soberbia o muy prepotente o es que quiere tener toda la razón, porque yo la defino así, ¿no? A menos que esté equivocada, perdónenme, pero así lo defino como que es similar al machista, no el feminista, pero el femenino es así, pues no creo yo, es lo que todos aspiramos ser, básicamente así. Ah, vale, muy, muy interesante. Y me gustaría saber, Modesta, ¿tienes a alguien en mente que tú conozcas? A una feminista. Mira, yo sé que no me va a escuchar. Por ejemplo, nosotras las alcaldesas, siempre en el Perú, ¿no? Visitamos a... Uy, se corta, no te escuchamos. Visitamos a los congresistas y la verdad Ujú. te podría decir que hay congresistas de congresistas. Una congresista que ahora es la presidenta de la Comisión de Presupuesto del Congreso, lamentablemente se nos cayó. Muy soberbia, muy altanera. No sé, yo veo que hay más celos femeninos de parte de ella, porque con los alcaldes, uy, muy bien, sí, te voy a dar tus recursos, no se preocupen, pero nosotras no, vayan donde sus congresistas ya saben lo que tienen que hacer. No, ya, te voy a dar 1 minuto, 2 minutos para que puedas decirme algo y no tengo tiempo, ¿no? Entonces, todas las alcaldesas la hemos notado muy soberbia, muy empoderada, muy feminista y la verdad, pues eso no. Al menos en mi Perú yo veo que los congresistas, uy, se creen los dioses, ¿no? De la patria, se creen los indispensables, ¿no? Se creen que están por encima de todos, como tienen esa todo el poder para poder incluso vacar a la presidenta de la República, yo pienso que se sienten así, ¿no? Muy por encima de todos y cosa que no es así, pues entonces eso he notado yo aquí, al menos en mi país, en cuanto a alguien, ¿no? A alguien que me ha demostrado ese liderazgo feminista. De que es buena la congresista, incluso ha sido antes presidenta del Congreso, ¿no? Entonces, como tiene una buena bancada y siempre entre ellos, pues no rotan, porque la eligen, porque tienen la mayor bancada. Entonces, ahora es... Creo que se le corta un poquito la comunicación.
Hola. Bueno, mientras seguimos escuchándola, no sé si ella me escucha a mí. Mira, aquí entra. Espera. Modesta, ¿nos escuchas? Estaba entrando, se ha caído. Ah, vale, se cayó. Sí, creo, me entró una llamada, se cruzó. Para terminar, como le decía, creo que lo último no me han escuchado es sobre la congresista, ¿no? Pero muy al margen de todo, nosotras vamos a seguir tocándole la puerta porque ella es la presidenta de la Comisión de Presupuesto. Quiera o no, nosotras tenemos que mostrar la otra cara como para poder lograr nuestros objetivos, porque también si nos damos por vencido o nos trató mal o nos hizo esto, aquello, creo que no haríamos nada y el perjudicado sería nuestro pueblo, ¿no? Entonces nosotras hemos tomado la decisión nuevamente de volver a visitarla, ojalá ahora puede ser con otro tipo de actitud, pero vamos a hacer todos nuestros esfuerzos. Creo que la perseverancia y la constancia hacen de que logremos los objetivos. Gracias. Muchísimas gracias, Modesta. Bueno, me llama la atención y esta es la parte que me gustaría como clarificar desde la manera en que nosotras lo definimos, ¿no? Conceptualmente, desde cómo está definido formalmente, ¿no? El concepto de liderazgo feminista, ¿no? Por eso te preguntaba que clarificaras un poquito más, porque desde la conceptualización oficial, ¿no? Digamos, el feminismo es el movimiento mayoritariamente de mujeres y de algunos hombres que a lo largo de la historia ha luchado por los derechos de las mujeres y las niñas, ¿no? Y muchas veces hay gente que se refiere al feminismo como lo contrario del machismo, ¿no? Cuando en realidad no es lo contrario del machismo, sino que el feminismo está en contra de toda forma de sexismo o machismo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, que ya te digo que es como la conceptualización oficial, luego si quieres entramos a ver por qué utilizas el concepto feminista, ¿no? Para referirte a esta mujer. El liderazgo feminista es, como les traía en la presentación, es, digamos, aquel que reconoce el patriarcado, que reconoce el androcentrismo, que es que se ha colocado al hombre varón como referencia de todos los seres humanos, ¿no? El que de alguna manera reconoce también la misoginia que existe, ¿no? Que es, digamos, todo el movimiento como de rechazo y de minusvaloración de las mujeres, ¿no? Que a lo largo de la historia nos consideraban como otra categoría inferior de ser humano, ¿no? Y esto ha dado lugar como a todo un sistema de discriminaciones por razón de sexo hacia las mujeres de manera directa y de manera indirecta, ¿no? Entonces, los liderazgos feministas, una de las definiciones que yo les quería traer son aquellos que reconocen esta discriminación que existe hacia las mujeres y las niñas y que además se plantean dentro de su liderazgo y dentro de sus objetivos, tanto en sus planes como en sus prácticas personales y políticas, ¿no? Dentro de lo personal es político, ¿no? Promover los derechos de las mujeres y las niñas, la equidad y la redistribución, digamos, del poder y de los recursos y la igualdad de oportunidades, ¿no? También es súper importante, y ahora entramos si quieren también a debatirlo y les vuelvo a dar la palabra, ¿no? Como a lo largo de la historia, uno de los problemas que tenemos las mujeres como colectivo es que muy a menudo colocamos otras identidades por encima de la identidad como mujer, ¿no? Y por encima del objetivo de la igualdad de derechos o de poder ejercer nuestros derechos, ¿no? Como una prioridad. Y esto es algo que ha ocurrido a nivel político siempre, ¿no? Bueno, pues en la Revolución Francesa lucharon por el movimiento a favor de la ciudadanía y del voto, ¿no? Las mujeres y los hombres, y al final cuando ganaron la revolución les dijeron, bueno, sí, muy bien, habéis luchado, pero no se os va a reconocer como ciudadanas, ¿no? En muchas de las revoluciones en América Latina ha pasado lo mismo, ¿no? Que las mujeres han luchado dentro de los movimientos indigenistas, dentro de ciertos movimientos políticos y sociales, ¿no? Para conseguir un cambio en el poder, pero luego a la hora de la verdad han sido los hombres los que han liderado cuando se ha ganado la revolución, ¿no? Entonces, también algo importante dentro del liderazgo feminista es colocar la identidad como mujeres y el objetivo de la igualdad y el objetivo del liderazgo de las mujeres como una prioridad, ¿no? Y por último, lo que yo les traía era también la idea de que es muy importante
también que son aquellas que potencian la sororidad o digamos la solidaridad entre mujeres, ¿no? Y el trabajo en red y el trabajo de apoyo y el empoderamiento individual y también colectivo para poder acabar con las discriminaciones machistas, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, me gustaría también, les lanzo la palabra de nuevo, el que pudiéramos debatir lo que la pregunta anterior, ¿no? De qué consideramos liderazgo femenino, liderazgo masculino y liderazgos feministas y cuánto y de qué manera lo estamos ejerciendo o estamos viendo que se ejerce en nuestros contextos. ¿Qué les parece? Les lanzo la palabra para que puedan opinar, participar, contar sus experiencias. La idea de estos encuentros es que puedan compartir, que podamos conocer cómo se están trabajando, cuál es su liderazgo y cuáles son los retos y cómo se está trabajando desde el liderazgo y la igualdad de género en los distintos contextos. Modesta, ¿qué te ha parecido esta definición? Para poder escuchar también antes de Bueno, que... la verdad es que disculpen la ignorancia, porque es que a veces no sabemos todo. No sabía que se ha definido al feminismo como algo de sociabilización, ¿no? Como algo que ya no solo son los hombres, sino de que también las mujeres tienen que ser reflejadas, ¿no? Entonces, desconocida de verdad y gracias por esta información. Eh, Creo que uno día a día aprende y nunca termina de aprender. La tengo claro con lo que acabas de indicar, porque no, la verdad es que yo no he googleado para decirte mi respuesta, solo lo he dicho lo que yo creo que es, de verdad, y eso es un error grave, pero qué bien que a raíz de esto también saltó, ¿no? De que todos conozcamos lo que realmente es el feminismo. Lamentablemente en el Perú puedo decir de que todavía no hay herramientas con la cual, ¿no? Podemos seguir imponiendo ese feminismo. Nosotros tenemos una presidenta de la República después de 200 años de independencia en el Perú, por primera vez tenemos una mujer como presidenta de la República Constitucional. Pero sin embargo, a esta presidenta la cuestionan de todo, de que si se operó la nariz, de que si se operó el ojo, de que si se hizo la boca. Yo pregunto y digo, ¿cuándo antes a un presidente varón le han cuestionado por temas personales? Nunca, pero la están haciendo con una mujer. Y eso es machismo, definitivamente es machismo. Y yo veo que los machistas no quieren que esta presidenta o que una mujer esté gobernando el Perú, de que también las mujeres tenemos las mismas capacidades de los hombres. Muy al margen de lo que se pueda decir del Perú, yo puedo dar fe de que el Perú es un país estable. A nivel de los países de la región, el sol peruano es la moneda que menos se ha devaluado. ¿Y eso por qué? Porque estamos llevando un buen gobierno. Muy al margen de que si la quieren o no la quieren a la presidenta, ella está haciendo un trabajo coordinado, un trabajo articulado con todos los gobiernos regionales y con todas las municipalidades del Perú. Y por eso es que se nota esta estabilidad. Vemos los países vecinos. Los países vecinos, su moneda se ha devaluado demasiado. Ahora, la deuda con el exterior del Perú está bajando. Es el menor de todos los países de la región. Entonces, yo lo veo ahora, lo estoy viendo en carne propia con la presidenta de la República, de que cuánto cuestionamiento, de que la cuestionan por todo. Ella no se puede poner ni siquiera un arete de 5,000 soles, porque ya los periodistas están detrás de ella revisando si el arete es de Unico, es de Yambal, o es de oro, o es de plata. Por eso digo yo, ¿acaso antes a los expresidentes le han preguntado si era un Rolex o si era algún otro tipo de reloj? Nunca.
y se dan cuenta de que el país, el Perú, todavía está impregnado el machismo. Y yo escucho decir que cómo una mujer nos está gobernando. No, aquí tenemos que sacarlo y tiene que ser un hombre. Entonces, de verdad, imagínate nosotras siendo autoridades, mujeres también, cómo nos sentimos si ingresan a la casa de la Presidenta de la República a allanar como si nada. Imagínate, ¿no? A las nuestras. Entonces hay mucho por trabajar, mucho por hacer. Yo felicito a muchas, lo dijiste, no solo mujeres han hecho de que el feminismo tome lugar, tome posición, sino los varones, ¿no? Hay varones que realmente respetan a las damas porque han visto una figura maternal, una figura de esposa, una figura de hermana, una figura de hija, de que sí lo ha demostrado. Y siempre se ha dicho de que si un hogar es sostenible y si un hogar es exitoso, es gracias a la mujer. Porque la mujer de alguna u otra forma, incluso aquella mujer que depende económicamente del esposo, es la que le hace sostenible a la familia. Porque las mujeres de alguna u otra forma tenemos esa mirada de madre, de mujer, y a pesar de las labores que tenemos, siempre estamos al pendiente de todo ello. Pero cosa que no sucede muchas veces con los varones, y eso lo dicen todas las mujeres, ¿no? Entonces, yo pienso que hay mucho trabajo por hacer. Yo pienso que solo haciendo equipo vamos a lograr. Yo lamento mucho que el Perú haya retrocedido en cuanto a leyes de alternancia, de paridad y todo. Ojalá este Congreso pueda aprobar nuevamente la ley de paridad en el Perú, porque ya la congresista Ruth Luque ha presentado el proyecto de ley. Ojalá se pueda hacer, pero lo más indignante es pues de que las mujeres congresistas han sido quienes han derogado esta ley, ¿no? De la paridad y de la alternancia. Entonces, de verdad, eso es deprimente, pero ojalá que esta vez lo podemos lograr. Yo pienso que, vuelvo a decir, si queremos las mujeres seguir figurando, lo que tenemos que hacer es seguir empoderando a las mujeres y crear una independencia económica. Si no hay independencia económica, lamentablemente esa mujer nunca se va a desarrollar porque está dependiendo de alguien y no se deja ser única, no saca de adentro, ¿no? De su interior el poder que tiene, el león dormido que tiene esa mujer, no sale a flote porque vive dependiente de alguien. Gracias. Muy interesante todo lo que has aportado, Modesta. Has hablado de múltiples violencias, la violencia estética machista que les ponía en el chat, la violencia económica que también impide el liderazgo de las mujeres. También has hablado de cómo en ocasiones existen retrocesos ante logros que ya se han conseguido, ¿no? Entonces, muy interesante todo lo que planteas. Muchísimas gracias. Y creo que Angelina Sandoval quería hablar. O encendió su cámara simplemente. Me pareció que levantaba la mano. Vale. ¿Alguna otra persona le gustaría hablar sobre este tema, sobre los distintos liderazgos, los obstáculos, qué tipos de liderazgos son los que se encuentran y de qué manera están sesgados o no por razón de género? Es muy interesante en lo que comentaba Modesta, cómo la violencia estética, el que se estén fijando continuamente, ¿no? en la estética de las mujeres, y cómo esto es un mecanismo que sirve como para desviar la atención y colocar a las mujeres como objetos, digamos, ¿no? Convertirnos, digamos, en que se vayan los ojos no a lo que decimos, a cómo lo decimos, a nuestro trabajo, sino que se desvía la atención hacia lo meramente estético, que de alguna manera es uno de los lugares que tradicionalmente nos daban a las mujeres, ¿no? Entonces, muy interesante lo que comentaba, porque tiene que ver precisamente con esos sesgos, con esos estereotipos de género, ¿no? De que el lugar de las mujeres es un lugar
como adorno, o es un lugar que se comentaba en la sesión del taller anterior, ¿no? Un lugar que tiene que estar en el hogar, en la casa, en los cuidados, ¿no? Un lugar que no tiene que ver con ser autónoma o independiente económicamente, ¿no? Y todo esto impide el liderazgo efectivo de las mujeres y de alguna manera está queriendo minar la credibilidad y también la imagen de profesionalidad de las mujeres que ya son líderes, ¿no? Esto se corresponde muy a menudo con una idea preconcebida que está en el inconsciente colectivo a nivel mundial de que en realidad le estamos robando el lugar público a los hombres, que no nos corresponde estar ahí, ¿no? Entonces existen mecanismos directos e indirectos, ¿no? Por parte de, bueno, pues del público en general y también de manera organizada por parte de otros políticos o de otras políticas, porque muchas veces son mujeres contra mujeres que de alguna manera ponen encima de la mesa todos estos prejuicios machistas que minan y minusvaloran el potencial y el valor que tienen las mujeres que están ejerciendo puestos de poder o que podrían ejercerlos, ¿no? Entonces, muy interesante toda la intervención que ha hecho Modesta. Me gustaría escuchar alguna más. No sé si hay, creo que hay personas conectadas de Mallorca, Menorca. Me gustaría también poder escuchar a alguien de por aquí, bueno, de por allí, que yo en realidad estoy en Las Palmas. No sé si se anima alguna. No sé si Magalí, que la he visto por ahí conectada. Ariel. Mirta. Magalí. Bueno, buenos días, sí. Bueno, yo también contarle un poquito más de mi experiencia de antes del machista, que de antes, bueno, el esposo solamente trabajaba y ahora yo ya me dedico a hacer mi artesanía, a trabajar, a independizarme como mujer y no dejarnos, como decir, pisotearnos por ellos, que ellos todo pueden. En cambio, nosotras también podemos defendernos y podemos aportar para nuestro hogar, para nuestros hijos. Y que las mujeres podemos y somos mujeres innovadoras, nos gusta innovar cosas, ser unas mujeres luchadoras, que ya no depender del esposo, sino también de nosotras mismas aportar para nuestro hogar, ya que no nos digan solamente yo trabajo. Claro, ahora ya no, y ahora nosotros, en cambio ahora nos dice ya. De antes él también se molestaba porque nosotros tejíamos, ahora nosotros mismas ya, ahora más bien ellos también nos ayudan a trabajar, nos ayudan a innovar a nosotras mismas, hacer otros diseños, por ejemplo, yo soy una mujer artesana que me gusta innovar, hacer mis carteras, cofres, lo que es lámparas, y ahora me dependizo ya también por mi familia a trabajar por nuestros hijos. Y bueno, por nuestras capacitaciones que nos da Redes Perú, también ya que tenemos más capacitaciones y agradecidas para seguir fortaleciendo nuestro grupo. Gracias. Muchísimas gracias. Muy interesante lo que planteas también, ¿no? Que tiene que ver con el hecho del concepto de trabajo, ¿no? Cuando decías lo de que nosotras también podemos trabajar, pues es muy importante también el que muchas veces se considera trabajo solo aquel que recibe remuneración, ¿no? Y el que está fuera de la casa, ¿no? Entonces, muy importante, Magali, porque aunque las mujeres no brindaran dinero a la casa, en cualquier caso no paran de trabajar, ¿no? Entonces quería, bueno, matizar esto también, ¿no? Porque muchas veces hablamos de trabajo solo cuando es remunerado, ¿no? Y muy interesante lo que planteabas, ¿no? Del potencial que de innovación y el potencial que tienen muchas mujeres para poder hacer trabajo fuera del trabajo también de cuidados y del hogar, ¿no? Y formarse y poder desempeñar otro tipo de profesiones, ¿no? Esto también forma parte del liderazgo, no solamente político, sino del liderazgo económico, ¿no? Muy interesante, gracias. Han pedido la palabra, en primer lugar, un momentito, Petronila y luego Sandy.
Petronila, hola, veo que tu mano levantada. Mientras Petronila nos escucha, igual podemos darle la palabra a Sandy y después de Sandy que intervenga Petronila. Hola, ¿me escuchan? Hola, ¿me pueden oír? ¿Petronila? Sí. Hola. Sí, buen día. Hola, ¿Me buen día, escucha? que no te escuchábamos. Ya, buen día con todos. Se corta un poquito, no te escuchamos. Sí, buen día. Hola, ahora sí, ahora te escuchamos. Ya, les quería comentar algo también. Sí, yo soy, bueno, una integrante de una asociación de acá de la ONG Redes Perú. Gracias a Dios, a esa ONG Redes Perú, nosotros hemos podido ser unas mujeres con participación, porque como sabemos antes, nosotras teníamos poca participación, o sea, poca nos daban para participar a las mujeres, ya que tanto era un puro hombre, que ahí existía el machista, ¿no? Ahora ya no, gracias a Dios, a esas capacitaciones que nos están brindando, nosotros estamos siendo más empoderadas, mujeres trabajadoras, porque nos capacitan y nos dan para nosotros así poder independizarnos solas, no solo depender de la pareja, sino también nosotras como mujeres tenemos derecho de independizarnos para así poder nosotras tener nuestro un recurso no más en la familia, y porque antes nosotras solamente dependíamos de la pareja, pues, y ahora nosotros ya tenemos, participamos, trabajamos, bueno, yo también trabajaba como, era una líder de un grupo por venta de catálogo, yo lideraba a unas chicas que vendían productos, y ahí yo aprendí que liderar, o sea, cómo liderar, nosotros aprender lo que nos enseñan a nosotros enseñarles a ellas también, a las otras personas, a las otras mujeres, y es muy bueno, y así no dejarnos, ¿no? Porque hay muchas personas que a veces, no, las mujeres solamente son amas de casa, no es así. Nosotros también podemos trabajar, trabajamos más que el hombre, diría yo, porque aquí en casa trabajamos mucho, andamos por allá, los niños por acá y todo eso. Y no, pues, y a veces algunas no nos dan antes no nos daban participación, a las mujeres nos dejaban a un lado, o sea, nos ignoraban más que todo. Todos los hombres, y no, pues no es así. Ahora ya, gracias a Dios, nos están capacitando, nos sirve de mucho las capacitaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Petronila. Una de las cuestiones que históricamente se decía, ¿no?, en la mayor parte de las culturas, es que las mujeres, por cuestiones biológicas, no estábamos capacitadas para trabajar fuera de lo doméstico, ¿no? Y claro, como no nos dejaban demostrarlo, pues se quedaban con esa idea, ¿no? Entonces, bueno, pues afortunadamente a lo largo del tiempo en los distintos lugares ya hemos podido ejercer distintas profesiones y gracias a esto hemos podido demostrar y seguimos demostrando que efectivamente tenemos muchas más capacidades y no solamente la capacidad de trabajar en lo doméstico y de cuidar, ¿no? O sea que muy interesante tu aportación, Petronila. No sé si los mensajes que nos han llegado a lo mejor eran de antes, los que acaban de llegar al chat, diciendo que no la escuchamos. Quizá son de antes, Petronila, de antes de que intervinieras. Son de ahora. Ah, vale. Igual querías seguir hablando y no la escuchamos. Buenos días, disculpe, sabe que es que tenemos intervención, bueno, por la señal, más que todo, algunos lugares no tenemos buena cobertura y la señal se corta, ¿no? Quisieran quizá participar todas las integrantes. Bueno, pertenezco, como digo, al grupo de Redes Perú y tenemos esa dificultad, ¿no? Algunos lugares que no tienen muy buena señal, pero estamos ahí intentando estar presentes en la reunión. Muchísimas gracias, Katy. Pues mientras vemos si Petronila quiere añadir algo más, Sandy había levantado la mano también, había pedido la palabra.
La que participó fue la señora Sandy, la señora Petronila, la que tiene problemas con la red. Perdón, me confundí yo. Como las dos habían pedido la palabra, pensé que habíamos escuchado a Petronila. Ah, vale, No, Sandy. fui yo, Sandy. Yo fui la que hablé, Sandy. Ay, perdón, Sandy. Pues si fuiste tú la que hablaste, si quieres, puedes quitar ya la que levantaste la mano, porque se te permanece la manita ahí, entonces me parece como si quisieras volver a participar. Y, No. y ojalá podamos escuchar a Petronila ahora. Ok, no se preocupen. Petronila, ¿tú nos escuchas? Si no pueden hablar, igual pueden escribir por el chat y podemos leer su opinión, su valoración o lo que quieran aportar. Bueno, quisiera yo, acotar un poquito, ¿no? Referente a lo que estaban participando las señoras, ¿no? Ellas pertenecen a un grupo o a una zona, se puede decir, donde había mucho el machismo. Y cosa que hoy en día pues está ya disminuyendo eso, ¿no? Se puede hoy en día contar con la participación de las mujeres, ya tienen voz y voto, ya se están incluyendo quizá grupos de trabajo donde la voz de la mujer cuenta, ya no están siendo excluidas. Anteriormente pues nada más se daba prioridad a los hombres, donde ellos nada más podían quizá dominar un grupo de trabajo o alguna entidad pública, lo que fuese, ¿no? Pero hoy en día ya esos grupos ya están integrados por mujeres. Ya las mujeres también están demostrando que podemos ser líderes, ¿no? Más no, quizá cometemos algunos errores que algunos hombres sí lo hacen. En sus grupos de trabajo les gusta imponer ciertos, en ciertos temas, ¿no? Más no quizá como la mujer busca estrategias de hacer partícipe a todo el grupo, de integrarlo, de buscar estrategias de cómo trabajar y, obtener un mejor trabajo de todo el grupo, más no imponer. La mujer hoy en día está demostrando que puede salir adelante con la ayuda o sin la ayuda de un hombre. Hay mujeres, contamos con un grupo de mujeres hay madres solteras y demuestran que ellas sí pueden también generar sus ingresos para sus hogares, buscar diferentes estrategias. Como decía una de las señoras, ¿no? Que están trabajando, se están independizando, están buscando cómo salir adelante. Ya no necesitamos necesariamente el apoyo de un caballero. Bien es cierto, la responsabilidad de un hombre tiene que cumplir quizá con la familia ya, pero porque manda la autoridad. Algunos se sienten obligados a eso, ¿no? Pero hay mujeres que demuestran que sí pueden salir adelante sin la ayuda de un hombre. Ya como tenemos la señora Magali, por ejemplo, ella ha generado o genera sus ingresos en base a su trabajo que hoy en día está desarrollando, ¿no es cierto? Así como la señora Sandy también está ella incentivando a otras señoras también para que salgan de sus casas. Hay mujeres cohibidas, tímidas, que no quieren salir de sus casas, que no se atreven quizá a realizar un trabajo, dicen yo no puedo, pero poco a poco ellas también se van integrando y van socializando más con sus compañeras. Bueno, gracias. Gracias, muy interesante también la valoración que hacías, ¿no? Dentro de los distintos tipos de liderazgo, ¿no? El que comentabas, ¿no? Que habíamos mencionado que tiene que ver más con lo vertical, ¿no? Con imponer sus opiniones, ¿no? Entonces, bueno, en esta línea sí que me gustaría aportar, ¿no? Que lo que estereotípicamente se considera liderazgo masculino y femenino tiene que ver con la idea de lo masculino atribuido al hombre varón y lo femenino atribuido a las mujeres, ¿no? Y qué características y cualidades se consideran de manera sexista para unas o para otras, ¿no? Entonces, en el caso aplicado al liderazgo, sí que existe el estereotipo, porque no todos los hombres son así, ni todas las mujeres somos de una misma manera todas, aunque pueda haber ciertas, a veces, coincidencias o ciertos parámetros, ¿no? Que podamos compartir, que los hombres son más autoritarios, son más verticales, son más autocráticos, no tan democráticos, se imponen más, ¿no? Mientras que las mujeres somos
de manera biológica, este es el estereotipo, más conciliadoras, más cooperadoras, de alguna manera podemos fomentar liderazgos más democráticos, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo también que se debate dentro del mundo feminista y dentro de todos los ámbitos académicos que trabajan en temas de liderazgo desde el enfoque de género, ¿no? En cuánto es biológico y cuánto se nos potencia a las mujeres el que tengamos esas cualidades, ¿no? Digamos, más horizontales, y los hombres, digamos, un liderazgo más vertical, ¿no? Y cuánto es biológico, social y cuánto permiten los sistemas políticos, que esta sería la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuánto permiten los sistemas políticos o sociales en los que vivimos ejercer un liderazgo u otro, ¿no? Porque muchas veces, si pensamos en ejemplos de líderes mujeres o de líderes hombres, tenemos casos de mujeres que también ejercen un liderazgo bastante, entre comillas, masculino o vertical o autocrático, ¿no? Yo que ya tengo una edad, me acuerdo aquí en Europa de Margaret Thatcher, ¿no? Que siempre se nos viene a la cabeza, ¿no? Como una líder que era bastante masculina, ¿no? En el sentido estereotípico de lo masculino, ¿no? Entonces, bueno, también esto es algo como a debatir entre nosotras, partiendo de la base feminista de que todas las personas tienen cualidades masculinas y femeninas, no solamente las mujeres tenemos femeninas y los hombres tenemos masculinas, y que existe, más allá de la base biológica o de personalidad, un potencial educacional para el cambio, ¿no? Y que desde ahí podemos ver cuál es nuestro estilo de liderazgo por personalidad y también por eficiencia dentro del contexto en el que estamos, ¿no? Entonces, bueno, les lanzaba esta reflexión y en el chat Petronila plantea que en su opinión el grupo de mujer ya estamos libres del machismo, que nosotras tenemos toda la libertad de trabajar y ser independientes para no depender de un esposo, dejando claro que nosotras como mujeres podemos seguir adelante demostrando capacidad e inteligencia para poder lograrlo, ¿no? Bueno, esta es otra cuestión a debatir que les lanzo, ¿no? ¿Ustedes consideran que hoy en día, tal y como comenta Petronila, estamos libres de machismo a la hora de ejercer nuestra libertad económica, nuestra libertad para optar a un trabajo fuera del hogar, de ejercer liderazgo político? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven estas tres cuestiones que les lanzo? Me encantaría escucharlas. ¿A alguien le gustaría participar, opinar? Bueno, seguimos adelante entonces. En cualquier momento pueden levantar la mano y participar. ¿Cómo van? ¿Necesitan un descansito de 5 minutos? ¿Continuamos? ¿Cómo lo ves, Vanessa? No se te escucha. Yo creo que podemos seguir y si acabamos 5 minutos antes, pues 10 minutos lo vemos. Yo les animo a reflexionar y a ser críticas, ¿no? Voy a tomar un poco la palabra, Ana Lidia. Por ejemplo, nosotros aquí en España no hay igualdad, hay machismo. Desde que una de nosotras haya ocupado un espacio, trabajemos, seamos activas en un montón de sitios, desde la individualidad, desde mi caso propio, no puedo generalizar, ¿no? Si me permites, Ana Lidia, que me tiro a la piscina. Entonces, yo entiendo que a veces se pasa por algunos procesos y por algunos... El feminismo también es un camino, lo digo por el comentario de Petronila, pero es como si yo no paso hambre y me creo que como yo no paso hambre, todo el mundo come, ¿no? Pues, mira, ¿alguien está comentando algo? A ver, no lo veo.
A ver, Mosok dice, creo que las mujeres aún no estamos liberándonos de las estructuras mentales que nosotros mismos continuamos con la posición machista. Claro, la desigualdad existe. Y entonces, bueno, yo hoy lo dejo. Yo no soy electa, no soy líder, no estoy en ningún lado, pero bueno, desde mi postura como mujer y contestando a Analicia, yo creo que existe machismo, que aunque muchas podamos trabajar, que aunque muchas tengamos derechos y hayamos conquistado estos derechos, siguen habiendo muchas desigualdades y siguen habiendo muchas mujeres en muchos sitios que no han alcanzado estas igualdades y continúan muchos derechos que no hemos alcanzado. Y perdóname, Ana Lidia, pero ya, que ya te dejo seguir. Lo digo por contestar un poco. Nada que perdonar, yo quiero que intervengan todas desde sus ideas y para que aporten al debate. Y cualquier debate y cualquier comentario, mira, Mirta levanta la mano, a ver. Ay, sí, buenos días a todos. Bueno, yo considero que el tener un ingreso económico, poder dar a la familia un sustento, etcétera, no es suficiente. Con eso no hemos liberado, no tenemos la igualdad de género, no podemos decir que el machismo se ha acabado, ¿no? Al contrario, yo creo que si bien eso nos da independencia, evidentemente como mujeres, pero también le estamos quitando una carga social al varón en el momento de que, por ejemplo, en Bolivia hay muchas mujeres que queremos ser autosuficientes, independientes. Sí, yo puedo con mi hijo, cargo, trabajo, todo, etcétera. Nos redoblamos el trabajo y en muchos casos las mujeres no quieren pedir una asistencia familiar, ¿no? Y eso no está bien porque al final los hijos también tienen que recibir esa asistencia familiar, los varones también tienen que hacerse cargo de esa responsabilidad de criar un hijo. El otro hecho de que las mujeres solamente trabajemos y trabajemos, también nos estamos olvidando de momentos en los cuales tenemos que vernos cómo somos como mujeres, si estamos disfrutando nuestro momento de nuestra vida. En algún momento pues tenemos derecho a descansar, ¿no? Y no ser solamente las responsables. Ahora, el machismo lamentablemente en muchos países continúa y en Bolivia es uno de los problemas fundamentales para que no haya un avance con las mujeres. Tenemos un alto porcentaje de feminicidio en Bolivia, si no me equivoco, ocupamos entre el segundo o tercer lugar en Latinoamérica. Por otro lado, en cuestión de liderazgos, tenemos unas elecciones nacionales que están a la vuelta de la esquina y no tenemos la participación de ninguna mujer, ni de partidos de extrema derecha, centro, un poquito yéndonos más a la derecha, etcétera, etcétera. No hay. Ninguno hay liderazgos femeninos, ni para vicepresidente, ni para presidenta, peor, ¿no? Entonces, la lucha ahorita es solamente por ven sus ópticas, la solución de la crisis en Bolivia, que estamos atravesando por una crisis muy dura, por cierto, la ven desde su óptica machista. Las mujeres no somos capaces de poder tener, o no nos dan oportunidad, porque hay mujeres que sí, hay mujeres que están trabajando desde algunos partidos políticos que hacen conocer su voz, dicen que podemos solucionar, etcétera, desde una mirada de la mujer, ¿no? Pero no pasa eso, ¿no? Entonces yo creo que habría que analizar un poquito más el hecho de que la autodependencia no es igual a liberarnos de un machismo, ¿no? No es igualdad. Muy interesante, ¿no? Muy interesante lo que apuntaban las dos, ¿no? También con Vanessa, que por eso es importante este encuentro, ¿no? Porque cada una podemos tener una percepción y una vivencia, ¿no? Y luego aparte están las percepciones y vivencias de otras mujeres, ¿no? Y también los estudios e investigaciones que muestran estadísticamente, o las cifras, ¿no? Que muestran estadísticamente al final cuántas mujeres están ejerciendo puestos de liderazgo en la política, ¿no? En los distintos países y siguen siendo una minoría, ¿no? O en el ámbito económico, en las empresas, ¿no? Entonces, bueno, muy importante, ¿no? Dentro de los tipos de liderazgo,
el que también reflexionemos sobre si el éxito que podamos tener en los distintos ámbitos a lo largo de liderar, a la hora de liderar, tiene que ver con nuestros estilos de liderazgo o tiene que ver con, digamos, el hecho de ser mujer en esos contextos, ¿no? Varias han señalado, y bueno, esto es algo altamente comprobado también, ¿no? Que existe mucha mayor exigencia hacia las mujeres líderes, ¿no? Y existe una mirada crítica hacia las mujeres líderes por parte no solamente de los hombres, sino también muchas veces de otras mujeres, ¿no? Y esto pone una presión añadida externa, que se añade también a la presión interna que tenemos para demostrar que efectivamente tenemos derecho y tenemos talento y tenemos capacidades para ser líderes en lo que estemos haciendo, ya sea el ámbito económico, el ámbito social o el ámbito político, ¿no? Y condiciona nuestro desempeño y condiciona nuestro bienestar. Muy importante también que hablemos de bienestar, ¿no? Hasta qué punto estamos cómodas, que esto me ha parecido muy interesante también, ¿no? Hasta qué punto lo sufrimos o hasta qué punto lo disfrutamos, hasta qué punto, aunque sea un reto, aprendemos y estamos cómodas, estamos a gusto en ese rol, o supone un sacrificio muy grande, y esto hace que muchas mujeres del ámbito político y del ámbito económico que adquieren ciertos puestos de liderazgo renuncien, ¿no? Renuncien porque el coste personal es muy alto, ¿no? Entonces esto también muy interesante el que lo tengamos en cuenta, ¿no? Y volvemos, si les parece, mira, aquí decía Mosso que creo que las mujeres aún no estamos liberándonos de las estructuras mentales que nosotras mismas continuamos con la posición machista. Y efectivamente es algo que se retroalimenta, ¿no? Existen creencias limitantes que tenemos nosotras mismas y que son alimentadas desde el exterior, ¿no? Entonces, a veces, aunque no ocurra nada en el exterior que nos esté discriminando, nosotras ya tenemos como en el parabrisas, tenemos esa creencia, ¿no?, que nos condiciona, y otras veces se produce una retroalimentación entre lo que está ocurriendo en el exterior y la presión que llega hacia nosotras de manera directa, indirecta u oculta, aunque la percibamos, y tiene que ver también se relaciona y nos mueve cuestiones que están en el interior, ¿no? Nuestra propia visión y creencia interna, ¿no? Plantea Angelina que en el Perú también continúa el machismo, ¿no? Lamentablemente continúa en todos los países, ¿no? Entonces esto también es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿A alguien más le gustaría participar? Les he traído también algunos ejemplos, siéntanse libres de... Ah, mira, Acobol, no sé cuál es tu nombre. Yo leo los nombres que me aparecen a mí, luego cuando hablen, por favor, preséntense, porque probablemente no. Es de la Asociación de Concejalas de Bolivia, no sé quién es, sé que tenemos a la alcaldesa de Pocona, y por aquí, ¿quién es? Hola, si te puedes presentar y abrir el micro. Muchas gracias, sí, del municipio del Puente. Quería aportar un poquito respecto a lo que, lo que comenta, ¿no? El tema de los liderazgos. Creo que si bien, al menos aquí en Bolivia, se ha logrado bastante participación de las mujeres, principalmente en el ámbito municipal, tal vez como dato indicarles que a nivel de consejos municipales tenemos un 52% de mujeres concejalas, pero en el ámbito ejecutivo, es decir, en las alcaldías solamente tenemos un 7%. Si bien ha habido un avance notable, también es evidente que es complicado que las mujeres podamos ejercer los cargos de manera efectiva, ¿no? Tenemos muchas limitantes desde al interior de los gobiernos municipales, ya sea por parte de nuestros colegas, ¿no?, que a veces nos impiden participar efectivamente en todas las actividades y actos que relacionan al municipio, sino también tenemos por fuera, ¿no?, por parte de la sociedad, como lo mencionabas, todavía persiste mucho el tema del patriarcado, del machismo, que a veces no ven a las mujeres como capaces, ¿no?, para ejercer ciertas funciones. Entonces, tal vez ya no podríamos decir tanto, exigir mucho la paridad, sí lo estamos logrando, sino más bien deberíamos pensar en exigir algún mecanismo para que podamos cumplir nuestros mandatos de manera efectiva.
ejercer los cargos, tomar decisiones, porque nosotras sí somos capaces, ¿no? Y lo que también acababas de mencionar, que las propias limitantes, ¿no? Que nos ponemos, que son como, se conocen como los techos de cristales, que nosotras mismas nos ponemos unos límites que es claramente nosotros podemos sobrepasar y hacer muchas cosas más de lo que se tiene pensado que podemos hacer las mujeres. Entonces creo que desde que si bien ya tenemos ciertos derechos, hay que luchar todavía por ejercerlos de manera efectiva. Es muy importante también, ¿no? El que lo maticemos, que desde la igualdad formal a la igualdad real hay varios pasos, ¿no? Que en muchas cuestiones, en demasiados contextos o en todos los contextos, existe un marco legal o existe un marco legislativo, existe un marco programático, existe un marco que de alguna manera puede plantear que existe igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, pero luego a la hora de la verdad esa igualdad muchas veces no se ejerce por distintos motivos, ¿no? A veces comentamos de nuevo por motivos de discriminación externa y otras veces por motivos de discriminación interna o de auto boicot o de autolimitación o por la relación entre ambos, ¿no? Entonces, muy, muy importante esta aportación. ¿Alguien más le gustaría comentar sobre esto? Bueno, seguimos, que les he traído algunos ejemplos. Les he traído algunos ejemplos de posibles sesgos, ¿no? Que pueden estar afectando a nuestro liderazgo, ¿no? Y entonces me gustaría que prestaran atención a estos ejemplos, que si se les ocurren algunos otros los puedan aportar también, y o si nos quieren contar su experiencia o si algunos de estos sesgos creen que les afectan a ustedes o que afectan en su contexto, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de ellos es que se considera que las mujeres son menos ambiciosas que los hombres, ¿no? En algunos casos hay contextos en los que no se apuesta por la educación de las niñas porque consideran que las niñas luego se van a casar, van a tener hijos y no van a querer trabajar fuera de casa o desarrollar una profesión, entonces ¿para qué invertir en ellas, ¿no? O en algunos casos se considera que las mujeres son menos ambiciosas que los hombres, que están menos dispuestas a sacrificar de su vida personal o sacrificar sus valores o sus creencias o su ética por alcanzar puestos de poder, ¿no? Esto hace que se perciba que es mejor apostar por un hombre, ¿no? O por un chico varón, incluso dentro de los propios partidos políticos, ¿no? O de los propios contextos sociales o en los propios procesos democráticos a la hora de votar a un hombre o a una mujer, ¿no? Otro de los sesgos que se han estudiado es que históricamente se ha considerado que las mujeres son más emocionales, ¿no? Y por lo tanto menos aptas para roles de liderazgo en los que se necesita igual una cabeza fría y consideraban que las mujeres en calidad de madres pues no podíamos tener como esa objetividad o esa capacidad de toma de decisiones que no esté regida por las propias emociones, ¿no? Separando como lo emocional de lo racional, ¿no? Se nos consideraba a las mujeres seres más irracionales que los hombres varones. Otro de los sesgos es que consideran que las mujeres no somos tan efectivas en la toma de decisiones importantes. ¿A qué se refieren con efectivas? Pues en muchos casos se refieren a que si se trabajan los liderazgos de manera participativa, los procesos son más lentos, son más complejos y restan efectividad que si una persona toma las decisiones importantes y no se comparten, por ejemplo, ¿no? Entonces esto va también a veces ligado con el estereotipo de que los hombres son más autocráticos, son más, digamos, directivos, ¿no? ¿Hay alguien que quiere hablar? Sí, Vanessa. Un momento, no, igual lo has dicho y se me ha escapado. Por si acaso, para contextualizar, un sesgo es como una creencia, algo que tiene como un estereotipo que tenemos metido en la cabeza que viene con nuestra educación. O sea, cuando hablamos de sesgos, no sé si igual lo has dicho, Ana Lidia, perdóname, si me ha escapado, pero el sesgo de género
es cuando decimos, yo qué sé, pues si eres una chica, un poco lo que está diciendo Ana Lidia, ¿no? De que por ser hombre o mujer tenemos creencias metidas en la cabeza por el patriarcado y por el sistema. Por puntualizar por si acaso, que hay veces que yo es algo que aprendí hace poco. Perfecto, sí, un sesgo es como una creencia interna, ¿no? Que de alguna manera nos condiciona y que no necesariamente es verdad, ¿no? Como un estereotipo también. Cuando se generaliza, por ejemplo, las mujeres son, los hombres son, eso es un sesgo de género o un estereotipo de género, ¿no? Porque no todas las mujeres son iguales, somos iguales, ni todos los hombres son iguales, ¿no? Entonces, si las mujeres son más sensibles, es un sesgo, porque no es verdad que todas las mujeres seamos más sensibles, ¿no? Entonces, a esto se refiere, a generalizaciones, ¿no? Que de alguna manera están culturalmente en nuestros países, en casi todo el mundo, ¿no? Y condiciona que nos elijan como líderes, condiciona cómo nos ven como líderes, ¿no? Cuando nos juzgan o evalúan, y nos condiciona a nosotras también, el cómo nos vemos a nosotras mismas, ¿no? Y que eso nos hace también tomar decisiones, ¿no? Nos condiciona, ¿no? Entonces, bueno, les he traído algunos ejemplos, pero puede haber muchos más. No sé si alguien tiene alguna duda o quiere participar o continúo hasta el final de los sesgos. Gracias, Vanessa, por la aclaración. De todas maneras, cuando les surja alguna duda de lo que voy presentando, siéntanse siempre libres de preguntar y de aclarar lo que necesiten. Bueno, pues continúo entonces, ¿no? Estábamos con respecto a la efectividad de las mujeres. El cuarto, y les he traído 16 ejemplos, es las mujeres deben priorizar la familia sobre sus carreras, ¿no? O sobre la política o sobre el trabajo externo a la casa, ¿no? El otro día planteaba una de las participantes que ella de alguna manera tenía que dejar todo organizado en su casa con sus hijos e hijas, etcétera, para que el que ella fuera líder no perjudicara a sus tareas domésticas y del hogar, ¿no? Entonces hay una parte, ¿no? de que hay un trabajo más allá, ¿no? Y luego, o sea, para las mujeres, que los hombres se pueden dedicar solo a su trabajo público, ¿no? Mientras que las mujeres normalmente se tienen que dedicar y se dedican mucho más por una cuestión cultural, ¿no? Y de imposición social a el trabajo doméstico y de cuidados, además del trabajo que hayan decidido hacer públicamente, ¿no? O, como políticas o en lo económico externo, ¿no? Como comentaban las compañeras, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Se habla de cómo se ha avanzado mucho en la incorporación de las mujeres al mundo público, pero que existe un desequilibrio muy grande porque no se han incorporado los hombres en la misma manera que las mujeres al trabajo público, los hombres al trabajo doméstico y de cuidados. Entonces, esto implica a veces dobles y triples jornadas de las mujeres o muchas veces la decisión es muy difícil que apuesten por mujeres que son madres de niños pequeñitos porque ellas van a priorizar a la familia y no van a desempeñar bien su trabajo, ¿no? Eso se piensa porque o se apoyan en otras mujeres para que cuiden a sus hijos e hijas o cuiden a sus mayores, o los hombres no están ocupándose de la cuota de cuidados o del porcentaje de cuidados que les correspondería, ¿no? En sus familias. Otra cuestión tiene que ver con que las mujeres no son buenas para negociar o pedir un aumento de sueldo o a la hora de negociar, ¿no? De hacer negociaciones, ¿no? Como que nosotras somos más blandas, solemos ser más modestas y entonces como que es más difícil que las mujeres líderes negocien adecuadamente, ¿no? Porque van un poco con síndrome de la impostora, que es como no soy suficientemente buena para ganar ese dinero o les da miedo pedir por si les dicen que no o por si las consideran demasiado exigentes, etcétera, etcétera, ¿no? Otra cuestión es las mujeres no son adecuadas para trabajar en industrias o en trabajos que son tradicionalmente masculinos
o que han sido desempeñados por hombres, ¿no? Entonces hay veces que se piensa que las mujeres no tienen interés, pero en realidad es que les dicen que esos trabajos son de hombres o hay mayoría hombres, entonces no hay instalaciones adecuadas para las mujeres o no les van a elegir, ¿no? Porque consideran que tienen que estar hombres, ¿no? Otra cuestión es hasta qué punto se considera que las mujeres son capaces de liderar equipos grandes o proyectos que son complejos, ya sean capaces por una cuestión intelectual, que a veces se piensa que no lo somos, o capaces porque no van a poder tener tiempo suficiente para gestionarlo porque también tienen que hacer el trabajo doméstico o de cuidados, ¿no? Otro sería que las mujeres que llegan a puestos de éxito muchas veces son criticadas y vistas como autoritarias o como difíciles de tratar, ¿no? Entonces, esto hace que la percepción de las mujeres en roles de liderazgo sea que, bueno, hay mujeres que dicen que son peores las mujeres jefas que los hombres jefes, porque han encontrado mujeres jefas muy exigentes o muy prepotentes o muy autocráticas, ¿no? Como muy dominantes verticalmente, ¿no? Y bueno, pues aquí también hay que plantearse cuánto estas mujeres son así por personalidad, cuánto el sistema solamente permite que lleguen arriba las mujeres que tienen estos rasgos de personalidad o cuánto tienen que sacar más estos rasgos de personalidad para ser respetadas, ¿no? Y que no se les considere demasiado blandas, ¿no? Por los dobles estándares que existen cuando se piensa en un hombre o una mujer. Por ejemplo, si una mujer manda mucho, a veces se le considera una mandona, mientras que si un hombre manda mucho, se le considera un buen jefe o un hombre que tiene capacidad de liderazgo, ¿no? Entonces, también es importante identificar cuando juzgamos de manera diferente a un hombre líder de a una mujer líder que estén desempeñando el mismo comportamiento, pero a él lo consideramos bueno y en el caso de ella, ante lo mismo, lo consideramos algo negativo, ¿no? Dentro de esto también está eso, ¿no? Un hombre que se valora y que habla de sus logros, de sus habilidades, está bien visto muchas veces, mientras que si es una mujer la que habla de sus logros o de sus habilidades, se considera que es una mujer arrogante o una mujer prepotente, ¿no? Entonces, bueno, esto es importante también que analicemos si nosotras lo vivimos así, lo vemos así o vemos que nos aplica también a nosotras desde nuestro contexto, ¿no? También a veces hay un estereotipo que dice que las mujeres no pueden manejar la presión o el estrés en puestos de alta responsabilidad porque somos muy emocionales y no tienen en cuenta que a veces la presión que tienen las mujeres en puestos de alta responsabilidad es mucho mayor por ser mujeres que la presión que tienen los hombres. Por ejemplo, lo que hablaban antes respecto a que no la dejan, si se pone un pendiente porque se pone ese pendiente, si se viste de una manera porque se viste de esa manera, mientras que los hombres muchas veces reciben menos crítica y tienen mucho menos presión y mucho menos estrés, ¿no? También plantean a veces que las mujeres no pueden ser igualmente competitivas, igualmente buenas que los hombres en el mundo de los negocios. Y muchas veces lo que ocurre es que los hombres tienen muchas más redes de solidaridad, ¿no? Los hombres son muy, digamos, se apoyan mucho unos a otros, ¿no? Y las mujeres muchas veces no se les apoya de la misma manera, no tienen estas redes, no tienen tantos contactos que les puedan apoyar en un momento dado, porque históricamente han sido los hombres los que han estado teniendo el poder, ¿no? en estos ámbitos. También se habla de que las mujeres líderes pueden ser reemplazadas más fácilmente que los hombres y esto tiene que ver con el hecho de que se considere que tienen menos valor, ¿no? O que están menos capacitadas. Otro plantea que las mujeres no tienen capacidad para liderar en ciertos contextos políticos o militares, precisamente porque se consideran de ámbito más de hombres, ¿no? A veces tiene que ver con la capacidad de las mujeres e incluso a veces te dicen, no, meter a una mujer en ese lugar no, porque no la van a respetar, porque la pueden acosar, porque, bueno, mejor que las mujeres no estén en esos ámbitos como más de machos, ¿no? Entonces, esto también limita el que haya mujeres que puedan estar, que quieran estar y luego que puedan estar en ciertos ámbitos de poder.
También se plantea que las mujeres no podemos ser jefas exigentes y madres al mismo tiempo, porque no hay tiempo para todo y no se puede equilibrar la maternidad con ciertas carreras profesionales, que las mujeres no tenemos que ser demasiado ambiciosas o arriesgadas, ¿no? Porque entonces puede que nadie nos quiera, que no nos casemos, que nos puedan perjudicar, que no tengamos niños, que, bueno, pues que si somos demasiado ambiciosas o arriesgadas nos puede perjudicar en nuestra vida personal, mientras que si un hombre lo es, no tiene problema además en casarse, en tener hijos, en tener pareja o en llevar una vida personal satisfactoria, ¿no? Y por último, el último ejemplo que les traigo es que las mujeres no están interesadas en carreras científicas o tecnológicas, ¿no? Y muchas veces no es eso, es que históricamente no se ha apostado por mujeres en estas carreras. Por ejemplo, en España creo que fue hasta los años 70, las niñas y los niños en el colegio, a los niños les llevaban a que estudiaran matemáticas y ciencias y a las niñas les enseñaban sus labores para aprender a coser, etcétera. Entonces, esto hacía que históricamente las carreras de ciencia y de tecnologías los chicos han considerado que eran adecuadas para ello y las chicas muchas veces no, ¿no? También muchas veces no tenemos tantas referentes, tantas chicas o mujeres que nos enseñen que han sido buenas científicas, ¿no? O que han trabajado en el ámbito de la tecnología y por eso cada vez más se está evidenciando públicamente a líderes, ¿no? Y a mujeres profesionalmente muy importantes a lo largo de la historia de las que no teníamos conocimiento y que ahora cada vez más se visibiliza en el ámbito escolar, ¿no? Entonces, bueno, estas son los sesgos que les traía, ¿no? Como ejemplo. Y me gustaría que pudieran comentar un poquito qué les parecen, si se han sentido identificadas, si creen que en sus contextos, en sus países, en donde trabajan, se han encontrado con alguno de estos ejemplos, si tienen algún otro ejemplo. Les escuchamos. Creo que tenemos por aquí alguna compañera de Acobol. No sé si la alcaldesa de Pocona quiere decir algo, o quizás Jovanka, que la he visto también por aquí conectada. Si quieren, ¿eh? Si no, no pasa nada. Yo porque... Gregoria, que ha estado en Mallorca, me ha parecido verla. Pueden hablar o pueden escribir por el chat, lo que prefieran. Hola, están ahí, nos sentimos solas. Digan por lo menos si siguen ahí y nos escuchan. Hola. Dicen que hay dificultad con la señal, dicen desde Acobol. ¿Y alguien que quiera que no sea de Acobol, que quiera comentar algo? Delia. De parte de la presidenta de ADECO, un saludo, me disculpas. Está en el campo y hay mala señal, ya. Pues no sé si quieren comentar algo de los sesgos de género. Yo, por ejemplo, voy a ser un poquito mala. Por ejemplo, cuando yo me encontré un poquito mala, un poquito ahí de pi. Cuando yo estuve en Bolivia el año pasado con las compañeras de Acobol, en el encuentro de Santa Cruz, recuerdo que me encantó, me lo pasé súper bien, fue súper interesante escuchar todos los comentarios de las compañeras de Acobol, pero yo escuchaba mucho
por ejemplo, volviendo a los sesgos de género, escuchaban, por ejemplo, mucho el tema de que las mujeres todas queremos ser madres, ¿no? Y yo, por ejemplo, no tengo hijos y nunca he querido ser madre, ¿no? Volviendo un poco al tema de los estereotipos, de los sesgos de género. Luego, no sé si eso sería un sesgo de género, no sé qué puede decir Ana Lidia, porque, por ejemplo, muchas mujeres hablaban, muchas compañeras de Acobol, decían que las mujeres tenemos que participar en política porque somos mejores. Y yo, no, por ejemplo, yo no sé si esto sería un sesgo de género o se iría al otro lado, y yo les decía que no es porque seamos mejores, que igual no somos mejores. Es que es un derecho que tenemos, que está recogido en la Carta de los Derechos Humanos. Mira, tenemos a alguien de Acobol, a ver, sí, me callo yo y doy paso a la compañera de Acobol, que seguro que es más interesante que lo que yo tenga que decir. ¿Sí, compañera? Gracias. No sé si me están escuchando bien, porque realmente ha habido un momento que se cayó la señal, pero no sé si me escuchan bien. Sí, ¿no? Sí, ya. Mire, creo que uno de los principales sesgos, confirmando, ¿no?, lo que comentaba la compañera, es respecto al tema del cuidado, del trabajo, de la doble o triple carga, ¿no?, que en este caso tenemos las mujeres al estar en estos espacios políticos. Pero uno que creo que no lo mencionó es el tema de cómo se maneja la imagen de las mujeres que están en estos espacios, cómo a veces nos ponen de ejemplos negativos o cómo tratan de, no sé si incluso inventar cosas o meterse más con el tema de la dignidad de la mujer, ¿no? Para hacer ya sea alguna campaña política negativa en contra de nosotras, para desprestigiar nuestra imagen, siempre se van directamente a estrellarse en contra de lo que es la imagen, ¿no? Que nos tildan de que si se va a un municipio, que porque ha ido con tal hombre, que seguro ya tiene una relación con ese hombre, que no es un buen ejemplo para la familia, que no es un buen ejemplo para las mujeres. Entonces creo que distorsionan un poco lo que es la imagen de las mujeres cuando estamos en estos espacios. Y creo que uno de los principales objetivos es para hacernos dar un paso hacia atrás, ¿no? Y decir, no, realmente no debería continuar en este espacio, sino que, porque realmente este tipo de cosas llegan a afectar incluso en el ámbito familiar, ¿no? Porque ahora mismo que se tiene más manejo de lo que son las redes sociales, incluso en los medios de comunicación, es más fácil difundir incluso información falsa, información errada, información imprecisa, que afecte directamente contra la imagen y contra la dignidad de las autoridades mujeres principalmente. Y creo que ese es un sesgo que se debería un poquito, no sé, ver y analizar más de fondo, ¿no? Porque creo que es también un obstáculo que impide la participación efectiva de nosotras las mujeres. Muy importante esto que planteas. Escribía en el chat que efectivamente existen violencias directas, discriminaciones y violencias machistas, tanto a nivel presencial como ciber telefónico, campañas de desprestigio, bulos, chismes, que perjudican la imagen de las mujeres, sobre todo líderes, políticas, activistas, periodistas, ¿no? Y que en un momento dado puede hacer que las mujeres que ya están ejerciendo estos puestos de responsabilidad, de liderazgo, se sientan muy presionadas y se sientan mal, ¿no? Y les mine su autoestima o les mine o les dé rabia, les cause emociones negativas que nos desgastan y que nos quitan energía. Y al mismo tiempo, esto hace también el que haya mujeres jóvenes que pueda que no se animen a ser líderes porque no quieran enfrentarse a que les violenten, ¿no? O a estas, digamos, presiones negativas, ¿no? Entonces, existen muchos casos de esto, ¿no? Y es muy importante que tengamos en cuenta que no es lo mismo en una carrera política, imaginemos de manera gráfica, ¿no? Como si estuviéramos corriendo una maratón, ¿no? Hombres y mujeres, ¿no? En una carrera política o en una carrera, en un puesto de trabajo, ¿no? El que nos estén animando y diciendo lo buenos que somos y lo bien que lo podemos hacer y que nos den apoyo y que nos preparen la comida y la ropa y todo para que nosotros solamente tengamos que ir a desempeñar nuestro puesto de trabajo, nuestro puesto como líder, o el que nos estén abucheando, nos estén violentando, nos estén
mintiendo sobre nosotras, el que además nosotras tengamos que prepararnos nuestra ropa, nuestra comida, absolutamente todo, dejar un montón de cosas hechas antes de poder salir a la vida pública y desempeñar nuestro trabajo. No es la misma energía, no es la misma situación y desde luego demasiado mérito tiene el desempeño tan positivo que hacen muchas mujeres líderes a pesar del trabajo que les supone añadido y a pesar de la presión que reciben y de las violencias que reciben, ¿no? Entonces, esto que lo tengamos muy en cuenta también para ver cómo podemos quizás también, cuando hablábamos de los liderazgos feministas, ¿no? Y de la sororidad y de tener en cuenta nuestra identidad como mujeres, ¿no? Por encima de otras identidades, el que miremos a las mujeres líderes en este contexto, aunque puede que no estemos de acuerdo con todas, por supuestísimo, ¿no? Porque puede haber diferencias de opiniones o diferencias con respecto a cómo están funcionando o trabajando, pero sí que tengamos en cuenta que las mujeres normalmente se exponen a muchas más violencias y muchas más presiones que los hombres y que esto es importante tenerlo en cuenta porque no estamos trabajando en las mismas condiciones con respecto a los elementos externos. Y luego también les animaría en este último rato que tenemos, ¿no? Porque hemos estado hablando de los condicionamientos externos. Se han mencionado las creencias internas, ¿no? Lo decían también ustedes antes y en el chat. El que podamos pensar qué creencias limitantes tenemos, ¿no? Que nos vengan de fuera, que nos digan es que las mujeres, o que nos vengan de dentro, o qué creencias potenciadoras, ¿no? Comentaba antes Vanessa que se hablaba también de cómo como mujeres quizá tenemos ciertas cualidades. Bueno, pues puede ser por toda la socialización y cómo venimos creciendo que hayamos desarrollado ciertas cualidades que nos empoderan. Esto es importante rescatarlo también, ¿no? Pero también hay creencias limitantes. Entonces, ¿cómo podemos abordar ambas? Si quieren, empezamos por las creencias limitantes y acabamos con las creencias potenciadoras para irnos con buen sabor de boca, ¿no? Pero que también la idea de lo que implica ser una mujer líder, si es demasiado rígida, también puede perjudicarnos, porque si el estereotipo es que las mujeres somos todas amables y dulces y conciliadoras, cuando una mujer no es amable, tan dulce o tan conciliadora, muchas veces las propias mujeres son las que la critican. Mientras que si un hombre no es amable, dulce o conciliador, se considera aún así que es un buen líder porque no se espera que un hombre lo sea. Les lanzo, esto era con respecto a los dobles estándares que hablábamos, ¿no? Y cómo, ¿qué pensamos que las mujeres tenemos de manera natural por ser mujeres? ¿Es esto así, de verdad? ¿Qué ocurre si no coincide? ¿No? Y en qué esto nos potencia y en qué nos limita y nos potencia. ¿Qué opinan de esto? ¿Cómo lo ven? ¿Sí? ¿Adelante? Gracias. Creo que algo que que potencia en realidad el liderazgo de nosotras las mujeres es que podemos ver cualquier tema con mayor integralidad y sensibilidad, ¿no? Por ejemplo, los temas sociales son mucho, bueno, en la mayoría de los gobiernos municipales que están liderados por varones, no se toca mucho, ¿no? Va en contraposición a la creencia que ellos tienen de que es más importante invertir en cemento, ¿no? Que en temas sociales, cuando nosotras como mujeres sabemos lo importante que es tener, no sé, por dar un ejemplo, un espacio adecuado, no sé, para personas con discapacidad, para mujeres que están en situación de embarazo, temas de salud, ¿no? Lo importante que es tener, no sé, espacios médicos que garanticen a las mujeres un trato digno cuando están embarazadas, cuando van a dar a luz, cuando tienen algún tema, no sé, cualquier consulta. Entonces, nosotras mismas podemos palpar la realidad que tiene la sociedad, que es lo principal, ¿no? Lo primordial en cualquier sociedad es fundamental abordar estos temas para así incluso prevenir otro tipo de situaciones negativas. Creo que ese es un plus y bueno, lo contrario a esto, ¿no? A esta cualidad sería de que
justamente creo que la misma población está un poco sesgada de que a veces creo que ellos mismos impulsan que se invierta en cuestiones de cemento, no sé, en otro tipo de arquitecturas y demás. Entonces creo que tal vez eso sería la contraposición que tal vez le quitaría un poco de apoyo, por así decirse, a las mujeres, porque se sabe que las mujeres vemos los temas con mayor delicadeza y mayor integralidad. Pensamos más en el desarrollo integral de los municipios. Muy interesante esto que planteas, ¿no? Porque es verdad que bueno, los seres humanos tendemos a apostar por aquello que nos interesa más, ¿no? Y es verdad que a lo largo de la historia no solamente se ha establecido una división muy estricta entre las cuestiones de hombres, las cuestiones de mujeres, y se le han dado valores distintos a lo que tiene que ver con los cuidados y con lo social, que ha sido un trabajo que se ha hecho gratuitamente a lo largo de todos los tiempos, ¿no? Y el trabajo que tiene que ver con las infraestructuras que tú comentabas, ¿no? Entonces sí es cierto que en la medida en que más mujeres se han ido incorporando a la vida pública y a la vida política, y hombres, y algunos hombres que hay que mencionar también, ¿no? Que tienen esa sensibilidad y que han tenido ese planteamiento feminista también y de enfoque de poner los cuidados en el centro, se ha apostado más por financiar políticas públicas de carácter social, ¿no? Efectivamente, como dicen en el chat, es una conquista de las activistas de las organizaciones de mujeres y de las propias autoridades de mujeres elegidas, ¿no? Pero sí es verdad que desde la opinión pública tenemos que revisar también a qué le damos valor social, ¿no? Que esto es un ejercicio muy interesante también, ¿no? Es, por ejemplo, a la hora de presupuestar, y por eso también hay presupuestos con enfoque de género, ¿no? Que es otro tema muy interesante a tratar, ¿no? Cuando se trabaja en políticas públicas, sobre cuál es el gasto público, en qué gastamos, ¿no? Cuáles son las prioridades, ¿no? Y quién toma esas decisiones, ¿no? En función de qué. Entonces es muy importante también el que tengamos en cuenta cuánto gasto público hay en el ámbito social para los cuidados y cuánto muchas veces no se gasta en cuidados porque se da por hecho que van a ser las mujeres mayoritariamente las que van a cuidar, ¿no? De manera gratis y por tanto no hay que presupuestarlo. En cooperación internacional yo me he encontrado con proyectos en los que se pagaba a absolutamente todo el mundo menos a las mujeres que se iban a hacer cargo de cocinar la comida para la asamblea, por ejemplo. Se pagaba a todo el mundo menos a las mujeres que se iban a hacer cargo de cuidar a los niños y niñas para que la comunidad pudiera acudir a una asamblea o a una capacitación, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se daba por hecho que a las mujeres no hacía falta pagarlas. Pero si un hombre iba a poner mesas y sillas y construir algo, por supuesto se le pagaba. Ese trabajo no se consideraba gratuito, ¿no? Entonces, también muy importante esto, ¿no? ¿Cuánto se priorizan los cuidados? ¿Cuánto son las mujeres las que apuestan porque el gasto público sea para el ámbito social? Y cómo se valora socialmente lo que tiene que ver con lo social, con los cuidados, con la vida y con otras cuestiones como puedan ser infraestructuras, ¿no? Muy importante. Dicen en el chat que el acoso político a las mujeres en Bolivia es muy fuerte, que el gobierno tuvo que promulgar la ley número 243 contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres, ¿no? O sea, muy importante el que llevara a cabo esta iniciativa en Bolivia, ¿no? Porque efectivamente existe esa realidad todavía hacia las mujeres políticas, periodistas, mujeres jefas, etcétera, etcétera, ¿no? Hacia las mujeres líderes. Muy bien. ¿Más ejemplos que quieran compartir? Venga, yo voy a compartir una creencia limitante, un sesgo limitante que yo tenía. Por ejemplo, yo siempre pensaba, y esto me ha pasado, que en muchos espacios donde hemos hecho reuniones donde habían hombres, siempre han tomado más la palabra los hombres. Porque yo pensaba que yo no hablaba bien en público o que lo que yo tenía que decir no era tan importante o que no sabía tanto
como lo que decían mis compañeros en las reuniones. Yo no sé si a alguna de vosotras, de compañeras, alguna le ha pasado esto en los municipios, pero yo me callaba. Hasta que un día lo comenté con otras compañeras cuando hacíamos reuniones de proyectos y demás, y empezamos, por ejemplo, cada vez que hablaba una compañera a aplaudir más, en plan, para reforzarnos, hasta que me di cuenta que era una creencia que yo tenía de que yo no hablaba bien, que lo que yo decía no era importante, que yo no sabía, porque yo me di cuenta que los hombres que estaban en la sala hablando sabían lo mismo o menos que yo. Alguno podría saber más, sí, pero tampoco pasa nada si hay otro que sabe más, ¿no? Esta es mi creencia limitante, mi sesgo, mi autosesgo de lo que comentaba Ana Lidia hace un ratito. Pues si alguien tiene una experiencia similar. Esto lo observamos a veces hasta en el ámbito escolar en España con las niñas. Las niñas y las jóvenes no hablan a no ser que estén completamente seguras de lo que van a decir, ¿no? Y los chicos muchas veces hablan aunque no tengan ni idea de lo que están hablando, ¿no? Esto, algo que hemos identificado es que a veces tiene que ver con que a las mujeres se les pide mucha más prueba de que lo que están diciendo es verdad. Y es un mecanismo también de discriminación contra ellas, ¿no? Es, dime la fuente, dime de dónde has sacado esto, ¿no? Entonces se les pide mucho más que verifiquen, que lo que digan sea exacto, que a los hombres. Reciben muchísima más presión. Entonces, claro, nosotras, esto viene de fuera y viene de dentro, ¿no? Se encuentra lo de dentro con lo de fuera. Somos mucho más exigentes con nosotras mismas, porque hay mucha más exigencia del exterior también, ¿no? Y va a haber mucha más presión del exterior cuando vayamos a participar, ¿no? Sí, han pedido la palabra desde Apobol. Sí, creo que este sesgo también se alimenta con el hecho de cómo recibe, ¿no?, la otra parte, nuestros comentarios, nuestras propuestas. He visto en bastantes espacios, incluso al interior de los consejos municipales, gobiernos municipales, como cuando hay algo que, no sé, propone una mujer, no es tan bien recibido como lo propone el hombre. O sea, podría proponer exactamente lo mismo, pero al que sí le tomen en cuenta la propuesta, por así decirse, por darse el ejemplo, es al hombre, siendo que es lo mismo que habría planteado la compañera, ¿no? Entonces, creo que ahí otra vez vamos y nos remitimos a cómo todavía persisten esas estructuras patriarcales, machistas, ¿no? Que por supuesto esa inseguridad que comentaba Vanessa tiene mucho que ver de cómo, de qué respuesta tenemos o qué percepción tiene la otra parte de lo que estamos proponiendo, de lo que estamos hablando. Entonces, creo que todo gira en base a esas estructuras, ¿no? Estimada Lidia. Completamente. Y no sé si yo viví en Guatemala un tiempo y aquí pasa, ¿no? Pero en Guatemala y en México me pasaba más todavía, ¿no? Porque tenían la costumbre de presentar a la gente, ¿no? Como el señor, don licenciado, lo que fuera, ¿no? José Luis Pérez, ¿no? Entonces, aquí también a veces se presenta así, ¿no? Pero menos a menudo, o tiene que ser como autoridades más a alto nivel político, pero a nivel técnico en las organizaciones también en América Latina muchas veces hablan así de manera muy formal, ¿no? Entonces, ante el mismo puesto de responsabilidad dentro de una ONG, a mi compañero le decían señor don licenciado Antonio López y Ana, ¿no? Cuando yo también soy licenciada, ¿no? Entonces, esto ya establecía como un grado de importancia cuando los dos teníamos el mismo rango, el mismo puesto de responsabilidad. Y si yo pedía una documentación o un informe, a mí hay gente que sí, hay gente que no me hacía caso, y cuando ya llegaba a vencer el plazo y lo necesitaba, le pedía a mi compañero que lo solicitara porque sabía que a él sí le iban a hacer caso y de hecho le hacían más caso que a mí, ¿no? Entonces, esto tiene que ver también con la práctica del liderazgo, ¿no? Que aunque tengas un cargo formal, es muy importante que tengamos en cuenta que existen liderazgos informales que están por encima del puesto, de la realidad del puesto real que estén ocupando.
¿no? Entonces, esto muy importante también lo que comenta la compañera, porque a veces por ser prácticas y estratégicas cedemos a que sean los hombres los que hablen o los que pidan cosas para poder conseguirlas, pero esto va en contra de nuestra propia visibilidad como líderes, ¿no? Pero es difícil a veces el poder en la práctica lidiar con estas discriminaciones, con estas diferencias, ¿no? Queda un poquito rato, me gustaría poder escuchar a algunas personas más y en los últimos 5 minutitos los dejaremos para hacer una evaluación. Tendríamos ahora para que participaran 2 o 3 personas más. ¿Quieran compartir sobre estos temas? Sí, buenas. Hola, Magali. ¿Qué tal? Mire, escuchando todo, incluso también acá, donde yo vivo, digamos, somos en una zona rural, ¿no? O sea, un caso que le voy a comentar. Mire, escuché la señorita Ana Lidia que decía que cuando se encontraba en reuniones así, a veces preferimos que los hombres hablaran, porque nosotros como mujeres, digamos antes, ¿no? Pero ahora ya, digamos que se está disminuyendo ese caso, porque incluso en, ¿cómo se dice? En las reuniones de aula de nuestros hijos, iban a veces padres, uno que otros padres, la mayoría eran las madres. Pero, ¿qué hacían? Las madres solo van, escuchan, pero nunca son de opinar, porque una por tener miedo o timidez, digamos que no somos capaces de lo que vamos a decir, si es cierto o van a acatar nuestra idea o lo van a ignorar, no sabemos. Y si iba 5 padres, mayormente los padres opinaban y ya, todas nosotras como mujeres, digamos, aceptábamos lo que él decíamos. Digamos, eso viene de antes. Pero ahora, hoy en día, mayormente los que van a las reuniones de los hijos somos nosotras las madres. Y ahora pues tenemos la libertad, digamos, de entre nosotros dialogar y proponer lo que de lo que se trata de la reunión, ¿no? Y ahora los padres y las madres, mira, incluso hasta para asumir un cargo de directiva de nuestros hijos del aula, tampoco podíamos aceptar un cargo porque decían, hay que esperar decirle a mi esposo si es que quiere. Eso venía de antes, ahora ya no. Ahora nosotras, o sea, vamos y nosotras ya vamos con esa decisión de que si nos sumen un cargo, tenemos que asumirla con responsabilidad. Y antes que no se hacía, pues incluso hasta, bueno, algunas digamos, personas que son de mayor edad o de tiempos atrás, digamos, hasta ahora yo todavía escucho eso. Dicen, no, yo no puedo asumir un cargo porque mi esposo se va a molestar. Incluso yo he sido una de ellas que yo le digo, señora, pero es que usted ya no tiene que estar en la época de la antigüedad, le digo, sí, ¿no? Usted tiene que también, o sea, asumir una responsabilidad y su esposo tiene que respetar esa decisión que usted asumió. Pero hoy en día, pues ya, digamos, la nueva generación ya no es así, pues, ¿no? Ya nosotros cada uno tomamos nuestras propias decisiones y lo único que nosotros pedimos es que nuestros esposos nos apoyen de nuestras decisiones, digamos. Eso es lo que quería aportar. Gracias. Esto es un tema muy importante también, ¿no? Porque, por ejemplo, en España hasta los años 80 las mujeres legalmente no podían abrir una cuenta bancaria o no podían viajar sin el permiso de los maridos, ¿no? Y esto es algo que ya legalmente no existe, pero sí que hay mujeres mayores, sobre todo, que hay un montón de decisiones que no las toman si no es con el permiso del marido o ni siquiera plantean el permiso porque saben que el marido se va a molestar y tienen que mantener un equilibrio entre su liderazgo y el liderazgo de su marido, para que desde fuera no les digan que ellas llevan los pantalones y el marido se sienta mal o el marido pues le perjudica su matrimonio, ¿no? El que el marido no esté de acuerdo con que ella sea tan líder, ¿no? Entonces, esto es un tema muy, muy interesante, que también si hay alguien más que quisiera participar hablando si esto sigue siendo así entre las mujeres líderes que conocen, ¿no? El que tomen decisiones sesgadas, ¿no?
porque el marido no se moleste, ¿no? Por no tener ellas demasiado protagonismo, porque en sus comunidades no les digan que ellas mandan más que el marido y el marido lo lleve mal. Bueno, porque todo esto son barreras también internas, psicológicas y prácticas, porque también nos hemos encontrado con casos en algunos contextos en los que cuando las mujeres han adquirido demasiado poder, los maridos no lo han llevado bien y han decidido separarse, o también ha aumentado la violencia doméstica o de género por este motivo, ¿no? Por cuestiones que tienen que ver con lo que consideran desequilibrios de poder dentro de la pareja, ¿no? Entonces, estos son temas muy graves que muchas culturas siguen afectando, porque se sigue considerando que quien tiene que ganar más dinero y quien tiene que tener más poder son los hombres y no las mujeres. Hay una serie danesa que se llama Borgen, que es sobre una presidenta, como es la protagonista es la presidenta del país, ¿no? Donde se ve muy bien los obstáculos que ella se encuentra por ser mujer, tanto a nivel político dentro de su partido y en otros, y en la oposición, y también en el ámbito familiar, ¿no? Entonces, bueno, pues si quieren verla es muy interesante. ¿Alguien más? Nos queda poquito rato, quedaría como para una intervención más. Bueno, pues quería simplemente durante un par de minutitos, si me permites, Vanessa, un minutito, ¿no? Hablar de los distintos tipos de poder, ¿no? Entonces, solo para la reflexión de todas, ¿no? Entonces, muy importante que tengamos en cuenta a la hora de ejercer el poder, si estamos hablando de un poder interno, ¿no? Que tiene que ver con todo lo que hablamos, muchas han mencionado el otro día y hoy, ¿no? El tema de el fortalecimiento de capacidades, el empoderamiento, ¿no? Que es como el poder interno que tengo y el reconocimiento de ese poder interno, ¿no? Pero también el poder externo, el poder que nos brindan, que nos dan, de qué manera nos apoyan, de qué manera nos reconocen, ¿no? Nuestros puestos y con ese poder. También el poder con otras personas, el poder colectivo, ¿no? Y el poder para conseguir algo, ¿no? Con un objetivo concreto. Entonces, bueno, simplemente me gustaría como dejarlo esbozado para que podamos seguir reflexionando y pensemos sobre cuáles son los elementos, de nuevo, como capacitadores y empoderadores, ¿no? Y facilitadores para que podamos ejercer ese poder personal y ese poder político, y que sigamos reflexionando sobre aquellos elementos que tienen que ver con el hecho de ser mujeres, que nos impiden desarrollar nuestra participación plenamente, ¿no? Como también mencionaba Vanessa, a la hora de participar, o la última compañera, Magali, a la hora de desempeñar nuestra participación en distintos espacios, también personales, en la escuela de nuestros hijos e hijas, para los que tienen criaturas, o en ámbitos sociales, porque todos pueden ser capacitadores, empoderadores y lugares de cambio, ¿no? Entonces, bueno, si les parece, aquí lo dejamos, Vanessa, y ahí ya les dejaríamos estos últimos 5 minutitos para que de la mano de Vanessa puedan hacer un poquito de evaluación de la sesión de hoy, para que podamos aprender hasta qué punto les ha gustado, les ha interesado, y nos lancen propuestas para el futuro. Gracias. Vale, pues estoy dejando, muchas gracias, Ana Lidia, por agruparlo todo también, por darle forma a todo, porque somos muchas con experiencias muy diferentes, desde mujeres lideresas en comunidades, desde mujeres que son electas, que participan activamente en política, desde otras que simplemente quieren saber más sobre liderazgo. Entonces, es muy difícil dar visión a todas estas experiencias y darle forma a una cosa tan abstracta que es el liderazgo, ¿no? Y los distintos tipos de liderazgo que existen. Lo que me ha encantado sobre todo también es cómo has aterrizado la parte de lo que es el liderazgo feminista. Esto voy aquí muy brevemente, nos quedan 4 minutos. Me hace mucha gracia porque yo a veces con amigas tengo como un club de lectura que comentamos a mujeres escritoras de hace 80, 100 años,
y sale la pregunta, ¿pero es feminista o no es feminista? Y claro, tienes todo que ponerlo en el contexto, ¿no? En el contexto, porque muchas de estas mujeres que hace 80 o 100 años decían, hacían grandes cosas por la igualdad y por los derechos de las mujeres, renegaban del feminismo. Y muchas eran grandes feministas y son grandes referentes de la literatura, de la ciencia, de la historia, renegando un poco del feminismo, ¿no? Entonces, me gusta mucho cómo Ana Lidia ha reconducido y ha explicado lo que es el feminismo y que todas las que estamos aquí hacemos cosas por los derechos y por la igualdad de las mujeres, no porque seamos mejores, no porque seamos más listas ni más, que puede ser que lo seamos, es porque es nuestro derecho, ¿no? Y es un derecho que no ejercemos porque la historia, ya sabemos lo que pasa con el patriarcado y porque hemos sido excluidas de muchos de estos derechos. Entonces, bueno, esto quería puntualizarlo, de que aunque tengamos un concepto no tan cuadrado, o sea, tan acertado de lo que es el feminismo, todas, en el fondo, tenemos una feminista porque todas luchamos por los derechos de las mujeres. Y nada, eso te lo quería agradecer, lo bien que lo has hecho. Y nada, deciros que estoy dejando mi teléfono en el chat. Si alguna quiere formar parte del grupo de difusión que tenemos del SLGIDES, pues que me escriba y yo le mando la invitación. Tenemos la página web del SLGIDES, que es slgides.cat, que también está en castellano. Y nada, animaros a seguir participando. Yo os doy las gracias. Yo no sé si queréis decir algo de qué os ha parecido el taller, si tenéis alguna preferencia de algún tema que os apetezca hablar para el próximo, también lo comentáis aquí en los 2 minutos que nos quedan, o nos lo enviáis por mail o por teléfono o por el WhatsApp. Pero bueno, yo creo que el liderazgo es algo que da para mucho. El tema de las mujeres con poder es un tema que va a salir en el encuentro que tenemos en noviembre. Hablar de mujeres con poder, podemos hablar como pensar que son mujeres tipo, no sé, como muy frías, muy duras, pero ¿qué significa tener poder? ¿Y qué significa permanecer en el poder? Creo que es todo un temazo que si os interesa, si os parece relevante, se puede explorar. Podemos volver a invitar a Ana Lidia. Bueno, ya me lo hacéis llegar. Y nada, quiero que me pongáis antes de irnos en el chat, si os ha gustado mucho, un 10. Si os ha gustado menos, un 8, un 7. Si no os ha gustado, un 0. A ver qué sale. Y vamos cerrando en este último minuto. 10 sobre 10, 10 sobre 10, 10 sobre 10. Venga, nos quedan, nada, 60 segundos. Aplausos. Bueno, las que sois un 10 sobre 10 sois vosotras, porque aprendemos un montón y nos ayudáis a hacer mejor nuestro trabajo y espero, me alegra que os haya llegado. Y nada, Ana Lidia, seguimos, hablamos. A ver, sigue por aquí, 10 sobre 10. Sí, yo creo que la puntuación en general, todo el mundo está contento. Propuestas de mejora también, ¿eh? Bueno. Bien. Bueno, me alegro que os haya gustado. Sí, un poco de dificultad con la señal a veces. Esto es difícil, no sé cómo podemos
Habrá que ver si se puede organizar de alguna manera para que haya mejor para el próximo módulo. Pues lo vemos y nada, llegamos hasta aquí. Yo os mando un abrazo a todas. Aunque cerremos el chat, van saliendo los mensajitos y vamos hablando. Un beso a todas, Reselegides. Muchísimas gracias por todo. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Mira. Gracias. Magalí, gracias, Carmen, Katy, también Angelina. Bueno, gracias a todas. Hasta luego, adiós. Hasta luego. Magalí, Cuídense. adiós. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego.